dichoso? Podés sentir la presencia de Dios ahí en tu casa, en ese altar que levantaste, ¿sí? Y recién cantábamos algo, la primera canción enmarcó todo el culto, ¿sí? Las primeras frases que decíamos, decían, alegre el Padre está al ver a su novia unida, adorar. Eso es lo que hacemos en el culto, estar unidos delante de la presencia del Padre, para adorar el nombre maravilloso del Señor, para hacer fiesta, para exaltar su nombre. Antes se decía mucho para ensalzar su nombre, ¿sí? Se decía mucho esta frase, y hay una cosa más que lo quiero afirmar y no creo que me cueste mucho encontrar un sustento teológico. Decía algo precioso, ¿sí? Que cantamos a una voz con los ángeles delante de la presencia de Dios. Y a mí me maravilló, digo, qué lindo, nunca he prestado atención a esta frase. Y qué bueno es saber que seguramente los ángeles están cantando con nosotros, unidos a una sola voz, delante de la presencia de Dios, para darle gloria, para darle honra. Y decía, ¿cómo que no van a estar los ángeles? La palabra dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Y si el Señor está dichoso, está habitando en la alabanza de su pueblo, yo no creo que haya un ángel del cielo que se lo quiera perder, hermano. Así que gloria a Dios por este tiempo que estuvimos viviendo, por este tiempo que Dios nos permite disfrutar, de entender, de saber que estamos en este tiempo cada uno en su hogar levantando un altar, haciendo que la iglesia del Señor esté allí presente, y a través de estos medios nos podemos unir. Pero además de estos medios, hay algo que es poderoso, que es eterno, que es Dios y nos une, y es el Espíritu Santo del Señor que nos une. Amén. Y que podamos vivir en este espíritu, que podamos participar de cada culto, en este espíritu de saber que somos uno en el Señor, y que el Señor se alegra cuando estamos juntos, ¿sí? Cuando estamos juntos adorándole, cuando estamos juntos alzando su nombre, ¿sí? Dándole gloria, dándole honra, como decía a veces. Y invito a que sigamos compartiendo, sigamos adorando, pero ahora también a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a ir a un pasaje muy conocido, pero muy leído habitualmente por cada uno de nosotros, que está en San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, ¿sí? Y yo creo que el título mejor que la última canción que cantamos no hay, ¿no? El mejor lugar para encontrarnos con Jesús, ¿sí? Vamos a descubrirlo y vamos a darle prueba, sustento a lo que estamos afirmando, ¿sí? Y te invito a que busques en tu Biblia, entonces, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 17, dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Por ahora vamos a leer hasta aquí, amén, en la palabra de Dios, y vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? Capítulo 10 y 11. Jesús, que estaba no muy lejos de Betania, se había ido porque en Jerusalén él había tenido problemas con los judíos. Cuando él declaró que Dios y él eran uno, los judíos quisieron apedrearlo, decían que blasfemaba, no querían entender lo que el Señor tenía para decirles, y buscaban apedrearlo, buscaban matarlo junto a sus discípulos. Entonces ellos se fueron a una ciudad que estaba, un pueblo, una aldea que estaba cerca de allí también, no muy lejos, y dice al lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Y estaban allí cuando estas dos hermanas, María y Marta, mandaron a avisarle que Lázaro estaba muy grave, que Lázaro estaba empeorando cada día, y el Señor Jesús tiene una conversación con sus discípulos, pero esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios, ¿sí? Y los discípulos muchos no entendieron del tema, porque después Jesús, después que pasaron 2 días, nos cuenta la palabra, que Jesús dijo: bueno, vamos allí,
Y los discípulos empezaron a decirle, pero Señor, ahí quisieron matarte. Tené cuidado, vamos a ir allá, que allá quisieron matarte. Y yo creo que tan solo no estaban pensando en cuidar a Jesús, se querían cuidar a ellos, porque sabían que si estaban con Jesús, si le pasaba algo a Jesús, también le iba a pasar a ellos. Y entonces, pero ¿para qué vamos a ir si Lázaro duerme? ¿Para qué vamos a ir si se va a despertar, Señor? Pero Lázaro, el Señor Jesús está hablando de la muerte de Lázaro. ¿Sí? Y hay en el versículo 9 hay algo tan lindo que dice, y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Este versículo me llevó tiempo orar y tratar de entenderlo, pues decía, ¿qué es lo que el Señor Jesús les quiso decir? ¿Sí? Porque los discípulos decían, no, Señor, es peligroso que vayamos allá. Después Tomás, se llamó Dídimo, como dice la palabra, antes de cuando termina estas frases, le dice, bueno, está bien, vamos con él para que nos maten a nosotros también, como diciendo, bueno, quiere ir a que lo maten, ¿no? Y Jesús les estaba diciendo que no tiene el día 12 horas. Yo sentí una unción del Padre, una visión del Padre recibí, entonces es tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Porque a lo largo de los evangelios Jesús siempre dice que él nunca hacía nada si el Señor, el Padre, no le enviaba. Entonces como que él recibió que era el tiempo de ir a Betania, era el tiempo de interceder por Lázaro, era el tiempo de que sucediera lo que tenía que suceder para que Dios se llevase toda la gloria. ¿Sí? Y después nos encontramos que viene y se encuentra primero con Marta, que salió al encuentro, ya fuera de la aldea, y le dijo esos reclamos que ella tenía, pero él entendió que el Señor le daba las palabras que ella necesitaba, la explicación necesaria. Ahora quiero que vayamos a partir del versículo 28, y va a aparecer aún más en escena la persona con la cual yo quiero reflexionar esta mañana. Y yo sé que este pasaje nos lleva, por supuesto, además está de decir, a tener en cuenta ese poder de resurrección que estaba en Cristo Jesús, que está, que estuvo, que está y que estará por siempre. Porque dice la palabra que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y ahí está ese hecho maravilloso de ese grito que el Señor Jesús le llamó con fuerza, dice que gritó, Lázaro, ven fuera. Y este hombre salió y un cuerpo que estuvo muerto por 4 días resucitó, y tantas cosas preciosas que tenemos para reflexionar en este hecho, ¿no? En este milagro, porque hasta en las vendas, hasta en el sudario que tenía Lázaro al salir, hay cosas preciosas para aprender. Pero hoy el Señor me llevó a que podamos estar reflexionando sobre María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, y que podamos ver qué fue lo que ella hizo, pero lo hizo ante una circunstancia muy especial, que quiero que sea en eso, en lo que hoy podamos meditar, que el Señor puso en mi corazón. Y dice a partir del 28 del versículo, habiendo dicho esto, hasta hablando de Marta, dice, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusisteis? ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió, atado de las manos, pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén, y amén a la palabra de Dios. Qué hecho poderoso, ¿no? Qué cosa tan preciosa, esto que Jesús le llama por nombre para que salga, ¿sí? Le llama por nombre con ese poder terrible, el poder de resurrección que está en Cristo Jesús, ¿sí? Yo quería que pudiésemos hablar un poquito acerca de esta María, la María que se encontró con Jesús. En otras oportunidades la encontramos también a los pies de Jesús, ¿sí? Pero en otras oportunidades estaba en una aprendiendo, recibiendo enseñanza de parte del Señor. En la otra la encontramos adorándole con algo muy costoso, adorándole con algo realmente extraordinario para ese tiempo, y quizás está por ahí también. Pero ahora la encontramos a los pies de Cristo en otra situación. ¿Sí? Porque se postró a los pies de Cristo con muchas dudas, con muchas preguntas, con mucha necesidad, con falta de entendimiento. Pero lo que hizo fue a los pies de Cristo. Tantas veces leí este pasaje y nunca me detuve a pensarlo así. Y yo siempre leí el pasaje y pensé que María le habría dicho, Señor, si hubiese estado aquí hubiera sido otra cosa. Pero el Señor me llevó a pensar y tratar de vivir ese momento, ¿no? Y decir que ella habrá ido en una situación de agonía, de una situación realmente imposible de dominar, diciéndole y reclamándole, Señor, si hubiese estado acá, esto no hubiera pasado. Señor, si hubiese hecho caso cuando te mandamos a avisar, hubieras venido, esto no hubiera pasado. O quizás de allí, como pasó con el centurión, hubiera lanzado la voz, la palabra, y mi hermano no hubiera pasado por esto, no hubiera pasado esto terrible que pasó. Y yo me pongo en ese lugar y cuántos reclamos muchas veces tenemos y que acallamos en nuestros corazones. Y esos reclamos, esas necesidades, esa agonía, hace que nuestro corazón se ponga como tierra del desierto, como arena, un resecal, todo seco, como dice el Salmo 42. Entonces, qué importante el ejemplo que el Señor nos da a través de esta mujer. Que aún a pesar del dolor de su corazón, que aún a pesar del montón de cosas que no entendía, de un montón de cosas que ella quería saber, ella admitió que lo que Jesús iba a hacer era lo mejor. Aunque todavía no entendía, ella no sabía, no tenía idea que el hermano después de 4 días de muerto iba a resucitar. Ella estaba con ese momento de que su hermano había muerto, de que ellos habían mandado a llamar a Jesús y que Jesús no vino, y entonces, como diciendo, Señor, no tuviste cuidado de nosotros, no te importó que nosotros te avisamos, no te importó que tu amigo estaba enfermo. ¿Y cuántas veces nos pasa así nosotros, no? Y creemos que el Señor se olvidó de nosotros. ¿Cuántas veces estamos con nuestro corazón reseco, por la necesidad reseco, porque sentimos que el Señor no nos responde, porque sentimos que el Señor no tiene cuidado de nosotros? Qué importante esto, ¿no? Y después llegué a el Señor me mostró que cuando siempre leí que, bueno, que el Señor estaba conmovido, que estaba triste, y una de las traducciones de conmovido es enojado. Y la nueva traducción viviente lo traduce así, el Señor estaba enojado. Y después cuando dice, se volvió a enojar, y no lloró por Lázaro, porque él sabía, siempre fue una pregunta que siempre me dice, ¿por qué lloró si él sabía que iba a resucitar? Y no, él no lloró por Lázaro, él lloraba porque ellos habían creído que Jesús los había dejado de lado, que Jesús no los tenía en cuenta, que Jesús no iba a hacer algo. Los mismos judíos que estaban allí que decían, que dio vista a los ciegos, que hizo caminar a los cojos, ¿no podía acaso haber hecho que Lázaro no muera? Y eso fue lo que entristeció, lo que enojó a Jesús, que hayan creído, que hayan pensado que Jesús los olvidó, que Jesús no los tenía en cuenta. Pero la palabra dice que Jesús les dijo a sus discípulos, esto no es para muerte, es para gloria de Dios. Amén. Con muchas cosas que pasan en tu vida, mi hermano, absolutamente todas las cosas, quizás ahora sentir el corazón seco, vacío, es porque Dios va a hacer alguna obra poderosa que le dé gloria a Él. ¿Sí? Que le dé gloria a Él. No entendían siquiera los discípulos lo que estaba pasando. Pero María, a pesar del dolor, a pesar de las angustias, a pesar de las 1000 preguntas, a pesar de la desazón, de saber que su hermano estaba muerto, que Jesús no había hecho nada hasta ese momento, ¿a dónde fue? Fue al mejor lugar, a los pies de Cristo. Se postró delante de Él. Y a mí me preocupaba, no sé cuántas veces
cuando suceden situaciones así, que tenemos mil preguntas, que tenemos inquietudes, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llegó esto a mi vida? ¿Por qué terminó de tal manera? Entender que Jesús jamás nos olvida. Que por el contrario, que Él está obrando en tu vida. Y como decíamos el otro día, dichosos aquellos que están atravesando las pruebas, que están atravesando las dificultades, porque significa, y es la prueba de que Dios está trabajando en tu vida, de que Dios está moldeando tu vida, de que está haciendo barro en las manos del Señor. ¿No? Y decía yo, cuántas y cuántas cosas, ¿no? Quieren ser de estorbo en nuestras vidas, y después decimos, pero Dios permitió que llegue a mi vida. Y muchas cosas nos terminan alejando, nos terminan apagando. Las dudas, las inquietudes, las incertidumbres, el dolor, la angustia de saber las cosas que pasaron o que están pasando y nos alejan de Dios. Sigamos el ejemplo de María. No hay mejor lugar que estar a los pies de Dios, aún con esas preguntas, aún con esos cuestionamientos, ir a los pies de Cristo. Triste se puso el Señor cuando pensó, cuando se dio cuenta que creyeron que Él se había olvidado, cuando creyeron que Él no los tenía en cuenta. Pero María sabía que todo lo que viene de Dios es bueno. Aún, aunque su hermano haya pasado por lo que tuvo que pasar, lo que viene de Dios es bueno. ¿Sí? El problema es que nosotros muchas veces no podemos entenderlo humanamente, porque lo vemos con ojos humanos y entendemos lo que está pasando en este presente, porque ni siquiera el futuro sabemos. Pero Cristo ve nuestro pasado, Cristo ve nuestro presente y ve nuestra eternidad. Y Él hace un proyecto de vida mancomunando todo eso. Por eso muchas veces no lo entendemos. Por eso muchas veces no podemos vivir lo que el Señor nos quiere dar, porque queremos entenderlo con ojos humanos. No hay mejor lugar que a los pies de Cristo para que recibas tu respuesta, para que puedas entender y que puedas poder aceptar que en tu vida que no hay nada mejor que los planes que Cristo tiene para tu vida. ¿Sí? Y pensaba, cuántas y cuántas cosas, ¿no? Se levantan para que nos alejemos de Cristo. Cuántas y cuántas cosas. Y me acordaba, creo que el mejor ejemplo es porque Cristo nos quiere sanar, Cristo nos quiere limpiar, Cristo nos quiere dar vida eterna, Cristo nos quiere librar. ¿Sí? Y muchas veces ya hemos recibido todo eso y las cuestiones que van pasando en la vida pretenden alejarnos de Cristo. Pretenden que nos vayamos a sus pies. Que seamos de esos que reclaman y que nos vayamos con nuestros interrogantes, con nuestras dudas, lejos de Cristo. ¿Y cuántos hermanos hay, mi querido hermano? ¿Cuántos hermanos hay en este momento que están alejados por estos cuestionamientos, porque no se dieron cuenta de ir a los pies de Cristo, por las cosas que han pasado en su vida, porque no pudieron entender que todo está en los planes de Dios, porque Dios tiene una visión eterna, Dios trasciende los tiempos, trasciende las situaciones, pero Él de todo eso hace un camino mejor. Amén. Hace un camino mejor. Dice Salmo 16:11, que Él nos muestra la senda de la vida, la que nos conviene, la que nos lleva a su presencia, en esa presencia que hay plenitud de gozo, allí. Pero tenemos que entender y confiar y aceptar que lo que Dios permite en nuestras vidas es lo mejor, y permanecer fieles y permanecer a sus pies. Me acuerdo ahí qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y pensaba, si pudo resucitar a un muerto de 4 días, que la hermana decía, Señor, ya hiede, no tiene sentido. ¿Qué no puede hacer con nuestros cuerpos, hermano? ¿Qué es lo que no puede hacer? Pero creo que la única condición que el Señor nos pone es que queramos que pase lo que pase, está en sus planes. Que pase lo que pase, Él decidió que eso es lo mejor. Y podamos ir con esos interrogantes a los pies de Cristo y recibir el consuelo, recibir ese amor que tan solo Él nos puede dar. No pensar jamás que Dios se olvidó, que Dios no nos tuvo en cuenta. Porque Él siempre está, mi hermano, y siempre va por delante de nuestras cosas. Tenemos que creer, tenemos que aceptar que no hay nada que escape a su poder, que no hay nada que no lo proyecte en gloria para toda una eternidad. ¿Sí? Y fíjate lo que dice ahí en Mateo 15, 30 y 31, de las cosas que Él hacía, ¿no?
Y si se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos y mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. De esto es lo que Jesús puede hacer y quiere hacer. Pero entendiendo nosotros que lo que Él haga es lo mejor. Porque a veces nosotros queremos y creemos que lo mejor es lo que nosotros pensamos como mejor. Pero hay un mejor que es superior, que es el mejor que Dios dice. Y tenemos que estar confiados que nuestras vidas están en sus manos. Y si hay algo que aclarar cuando estemos en su presencia, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque Él te va a aclarar todas las circunstancias. Y vas a ser feliz por tu eternidad. ¿Sí? Y a los pies de Cristo, ¿no? Y dice que una vez escuché una predicación que decía que aquí la gente, después se juntaba tanta multitud, que el tema era llevar a los enfermos a los pies de Cristo. En ese momento presencial, como ahora presencial. Ahora es el espíritu, ¿no? Y mira cómo se hace un paralelo con el tema de hoy, ¿no? Porque hoy no podemos estar presencial con el Señor, pero estamos en espíritu con el Señor. En ese entonces podían estar presencial con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba cumpliendo su ministerio público aquí en la tierra. Entonces la gente literalmente, presencialmente, le llevaba a los enfermos. Y dice que en un momento eran tantos que la expresión del griego significa arrojarlos. Y los arrojaban a los pies de Dios para que se sanen. Imagínate que vas con un abuelito y se lo revoleas al pie del Señor Jesús y el viejito salía cantando y alabando al Señor. Pero dice que era tanta la desesperación de la gente por querer llegar a los pies de Cristo que los terminaban arrojando a los enfermos. Pero literalmente, los agarraban y los arrojaban a los pies de Cristo para que estos fueran sanados, porque no podían llegar. ¿Pero qué hacían? Al arrojarlos, pasaban por encima de todos los que les impedía llegar a los pies de Cristo. ¿Se entiende? Hay un montón de personas, de cuerpos, de cosas que no permitían llegar a los pies de Cristo. ¿Y qué hacían? Entonces los lanzaban. Los lanzaban literalmente para que llegaran a los pies de Cristo. Presencialmente, ¿sí? Hoy llegamos de corazón a los pies. ¿Y qué pasaba? Que se sanaban. Y me hizo acordar cuando, ¿se acuerdan esos 4 que nos cuenta el Evangelio de Marcos? Que rompieron un techo. Porque había un montón de gente que eran todos los escribas, los fariseos. Y la palabra dice que allí había poder de sanidad. Y entonces, ¿por qué los escribas y los fariseos, todos esos que estaban llenando la casa y impedían la entrada de los demás, no se sanaban? Porque ellos fueron para otra cosa, no fueron para estar en espíritu con Jesús, no fueron para buscarle trabas al Señor, para tratar de demostrar que Él mentía, que no era lo que decía. Entonces, ¿qué iban a recibir? Para poder recibir lo que el Señor tiene para vos, tenés que estar en espíritu con Él. No es tan solo estar aquí, no es tan solo pensar que está cerca, es estar en espíritu con Él, es estar postrado verdaderamente a sus pies para que puedas recibir lo que Él tiene para vos. ¿Por qué lo recibió ese que entró por el techo y no los fariseos que estaban ahí? Porque los que fueron por el techo estaban dispuestos a recibir algo de Cristo y lo recibieron para la gloria de Dios. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pasar por encima de todos los impedimentos. Pasaron por encima de todos esos que impedían que llegue. Y pensemos en otro, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ella no podía llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Tampoco bien presencial, ¿no? En aquel entonces. ¿Por qué? Porque la ley se lo impedía. Él tenía un flujo de sangre, ella no podía acercarse a un judío hombre, mucho menos, porque la ley se lo impedía. Y sin embargo ella rompió con eso y se acercó a Jesús y tocó su manto y recibió sanidad. La mujer sirofenicia, que tantas veces predicamos, ¿te acordás? Que su hija estaba endemoniada, que estaba enferma. Y ella sabía, porque todo el mundo le ha dicho, no, mirá que Jesús sana, pero es para los judíos, no es para nosotros, no es para los gentiles, es tan solo para los que son judíos. Y ella fue y se acercó, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, nunca he visto una fe como la tuya, que se haga así como pides. Pero ella saltó todo lo que le impedía, saltó lo que le decían, saltó lo que se creía, saltó todo para poder llegar a los pies de Cristo. Si te acordás, que era el principal del templo, su hija se había enferma, Jairo, su hija se había enfermado y él era el consejero. Todos los que tenían problemas del pueblo iban a él y él los aconsejaba, él los ministraba. Y cuando se enfermó su hija, se dio cuenta que él necesitaba algo más, necesitaba de Cristo. Y él era judío ortodoxo. Y sin embargo, saltó todo lo que le impedía y llegó a los pies de Cristo para recibir la bendición de la sanidad de su. Yo me pregunto, ¿hay algo que te impida a vos hoy día?
de acercarte a Cristo de esta forma, algo que pasó en tu vida, algo que tenés y que te está doliendo, que te reseca el corazón, y que como todos estos hombres, o estas situaciones de la ley, o estas situaciones por ser judío que impedían acercarse a Jesús y fueron salvadas. Capaz que es el momento de que rompas techos, mi hermano. Es el momento de que rompas techos y pases por encima de la dificultad, de las cosas que te secan el corazón y llegues de corazón a los pies de Cristo para recibir la sanidad, para recibir todo lo que Cristo tiene para vos, para recibir la unción especial que Cristo tiene para tu vida. Pero hay que estar decididos y no permitir que haya escollos, no hay permitir que haya en el medio cosas que me impidan llevar a Cristo. Pasemos por encima de esas cosas y lleguemos a los pies de Cristo, con nuestras angustias, con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, con nuestros quebrantamientos, con nuestros cuestionamientos, porque a veces tenemos miedo, y el Señor quiere que le cuestionemos lo que tenemos en el corazón para que lo podamos sanar. A veces lo decimos a todo el mundo, pero no se lo declaramos a Dios. Y decimos, Dios sabe, no, pero Dios quiere que vos se lo digas. Que te postres a sus pies y le digas, Señor, yo no entiendo esto. Señor, ¿por qué pasó esto? Para que Él te pueda dar la respuesta y puedas estar en paz y recibir el consuelo que Él tiene para vos. Mirá si no va a estar dispuesto a dártelo, si murió por vos en la cruz del Calvario. Y hay una frase tan hermosa que dice que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, estaba intercediendo porque estaba puesto entre el cielo y la tierra, volando allí en medio, levantado, en medio del cielo, entre el cielo y la tierra. Y pensaba también, el otro día fuimos al mercado con Ruth, y vieron que hay cajas rápidas, cuando uno tiene que pagar, y otra caja que uno cuando tiene muchas cosas tiene que pasar por la otra caja. Y yo decía, el Señor Jesús pudo haber pasado por una caja rápida. La paga del pecado es muerte. La ley no decía de qué fue, ¿no? Y yo digo, hubiera muerto atravesado por una espada, como morían tantos en aquel entonces. Y chao, yo hubiera pagado por el pecado. Pero el Señor quería pagar por muchas más cosas en tu vida. Él quería pagar por tu libertad, no tan solo por la vida eterna. Quería pagar por tu libertad, por tu sanidad, por tu llenero de paz. Entonces eligió ir por la caja, eligió morir de la peor manera. Porque dice en Isaías y en Primera de Pedro que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por si alguna vez te preguntaste, ¿para qué? ¿Para qué tanto dolor al Señor? ¿Para qué tantos latigazos? ¿Para qué tanto dolor? Que era necesario. Para que hoy vos puedas creer que por sus llagas sos sanado. Que podés ir a sus pies, que puedes arrojarte de corazón a sus pies y dejar todo cuestionamiento, pero ir a los pies de Cristo. Muchas veces nos confundimos y vamos a los pies de los que predican, a los pies de los mensajeros. Tenemos que ir a los pies de Cristo. A sus pies es donde está la sanidad, a sus pies donde está la salvación, es en sus pies donde suceden los milagros. Así que no te confundas, no nos dejamos confundir, no permitamos tampoco que el enemigo nos ponga un montón de situaciones y de preguntas y de cosas que en lugar de llevarnos a los pies de Dios, pretenden alejarnos. Oremos por los que hoy están alejados, porque no pudieron ir con esas preguntas, esas inquietudes, esos dolores, esos cuestionamientos delante de Jesús, a sus pies. Oremos para que puedan ver que se puede volver, y Señor hace que en esos corazones secos, fluyan ríos de agua viva, para gloria de Dios. Hay restauración, hay poder, hay gloria a los pies de Cristo, hermano, a los pies de Cristo. Oremos por todos esos que están alejados, oremos por aquellos que todavía ni siquiera escucharon las noticias de que Cristo pagó por sus vidas. Amemos a esas personas, oremos por ellas, intercedamos, para que en esos corazones secos fluya el agua de vida. Y eso tan solo Cristo lo puede hacer. Para que todos aquellos hermanos que están alejados sepan que puedan volver, porque Dios sigue con su mano extendida, esperando ser tu mano. Sigue con su mano extendida, sigue con las puertas abiertas de su casa. Así que, mi querido hermano, vamos adelante, vamos a los pies de Cristo. Allí es el lugar
donde hay seguridad. Allí es el lugar donde hay sanidad, donde hay libertad, donde hay paz. Así que adelante, adelante, prediquemos la palabra, consolemos a los que sufren, llevémoslos, acompañémoslos como hicieron esos 4 para llegar a los pies de Cristo. Que no surja en nosotros un cuestionamiento para las personas, que queremos juzgar, que queremos entender, que queremos explicarle. No. Tenemos que en amor llevarlos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo hace lo que falta. El Espíritu Santo completa la obra, ¿sí? Y el Señor se manifiesta con gloria y con poder. Pero entendamos que todo lo que hace el Señor, aceptémoslo, es lo mejor para nuestras vidas. Más que ahora, que más allá que quizás todavía no entendamos, más allá que todavía nos cueste, más allá que todavía nos duela, lo mejor es reconocer que lo que Dios hace es lo mejor, porque sus planes, dijo Jeremías, en nombre del Señor, son buenos. No hay maldad en los planes de Dios, mis planes son buenos, dice el Señor. Así que, mi querido hermano, ¿qué te parece si oramos? Si oramos, dejamos todo en manos de Dios y podemos creamos de corazón, que lo que hoy parece una tormenta, que lo que hoy parece algo difícil, que lo que pasó y no puedo consolar en mi corazón, el Señor va a hacer que termine en una gran bendición. Amén. Porque esta vida a uno se le va a acabar dentro de poco, a otros un poco más, pero un día vamos a estar todos en el cielo. Cantando a una viva voz con los ángeles del Señor. Qué glorioso. A una viva voz. Pobre ángel, me tengo que aguantar a mí, pero yo quiero cantar. Me tengo que aguantar esta voz horrible, pero yo quiero cantar, así que voy a cantar. Y voy a cantar con ellos también y con todos ustedes. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Y vamos a clamar para que esas llagas que el Señor Jesús permitió que pasaran en su cuerpo en esa oportunidad de la cruz, que lo llevó, como decía, a pasar por la caja de muchos productos, no la rápida, que tengan sentido para nuestra vida, de que no hayan sido en tu vida en vano, sino que lo puedas creer, que puedas aceptar que Él tiene un plan maravilloso para tu vida y que tiene un sendero de vida que tenés que transitar, creyendo, aceptando que Él ya proyectó tu vida por toda una eternidad. Así que, mi hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, tan solo a ti, Señor, porque no hay otro fuera de ti, Señor, que pueda, Señor, igualarte, que pueda ser como vos. No hay nadie y solo tú eres el verdadero y único Dios. Te amamos, Padre, porque también podemos declarar que eres nuestro Padre Celestial. Tú nos escogiste, nos adoptaste, Señor, en Cristo Jesús. Amado Padre, gracias por tanto amor y misericordia. Y queremos postrarnos a tus pies, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra de amor. Gracias porque diste tu vida. Gracias porque tu cuerpo fue mutilado, Señor, para que los nuestros sean sanados. Queremos creerlo, queremos aceptarlo y entender que lo que viene de vos es lo mejor, que podemos entregar nuestras vidas en tus manos confiados, sabiendo, Señor, que vos conocés el pasado, el presente y la eternidad, oh Dios. Así que tú harás lo mejor en nuestras vidas, aunque ahora quizás nos cueste entenderlo, nos cueste aceptarlo, Padre, pero Señor, en obediencia y humildad nos postramos ante ti reconociendo que todo nuestro bien proviene de ti, Señor. No hay otro lugar que pueda proveernos un bienestar, Señor, eterno, que no sea de ti. Gracias, papá, por estar con nosotros. Gracias porque jamás nos has olvidado. Jamás dejaste de tenernos en cuenta. Si alguien rompió el pacto, fuimos nosotros, papá. Por eso pedimos perdón, Señor, y gracias por esta puerta abierta para poder volver a tus brazos en Cristo Jesús. Bendito Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de estos mis hermanos, que bendigas a todos los que escuchen, Señor, cada mensaje, papá, y puedan tomar una decisión para con tus vidas, de sus vidas para contigo, Dios. Que puedan entender y creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que salva, el que nos perdona los pecados, el que pasó por la cruz, papá, para que ocurran cosas maravillosas en nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias porque con el simple hecho de reconocerlo, de declararlo con nuestros labios, recibimos esta vida eterna que es en Cristo Jesús, que está en tus planes, esos planes buenos y verdaderos, Señor. Bendigo a cada uno que está aquí, a cada uno que escuche, Señor, que tu paz, que tu bendición descienda con poder sobre sus vidas, sus hogares, sus familias, oh Dios, y que reine la paz, que reine la justicia, que reine el amor, porque sin el amor
nada tiene sentido. Gracias, papá. Gracias, porque sé que va a haber muchas almas que van a entender tu mensaje, Señor, que van a entender tu propuesta y van a pasar de muerte a vida. Gracias, papá, y dejamos todo en tus manos, en el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y si alguno tomó una decisión, alguno que quizás lo escuche, no sé cuándo, ni sé dónde, pero que escuche, que va a encontrar allí abajo todos los medios para comunicarse con nosotros, que estamos dispuestos a ayudar, dispuestos a discipular, dispuestos a acompañar en esta transformación que Cristo produce. Dios los bendiga, los quiero mucho, los bendigo.